Una semana del cuestionado allanamiento que se realizó en la vivienda de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Carol Cariola, en la comuna de Providencia, a solo horas que la parlamentaria hubiese dado luz a su primer hijo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La parlamentaria anunció en las últimas horas que va a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablar sobre este tema. Estamos para eso en contacto con el diputado del Partido Socialista, Tomás de Rementería. Diputado, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Hola Nicolás, encantado de estar contigo acá en 24 horas. Sí, primero que todo felicitarlo por el nacimiento de su hijo, porque evidentemente hay que ir despejando cosas y dentro de lo complejo que ha sido esta situación. Y es bueno conversar con usted, diputado, como pareja también de la diputada, y que usted estuvo en ese minuto de este bullado allanamiento, porque primero, ¿qué se busca con la posibilidad de llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la diputada Cariola y cuál es el argumento para llegar a eso? Bueno, lo primero es que esto no suceda más, digamos, que no hayan estas situaciones donde se generan este tipo de diligencia que podrían haberse hecho. El fiscal Cooper lleva 2 años investigando esto, tenía hace un año acceso a la información del celular, podría haber elegido cualquier momento para haber hecho esta diligencia. La han hecho en la fiscalía de otra forma con otros parlamentarios, con el diputado Araya, la diputada Pérez, o sea, perdón, el diputado Ojeda, la Ojeda, diputada sí. Pérez, se ha pedido voluntariamente que entreguen el teléfono. En este caso hace la diligencia en una situación de que se entera, en el mejor de los casos, ya tempranamente, cuando recién comienza de que está en trabajo, de que había terminado recién el trabajo de parto, que está en la fase del apego, en el puerperio, en una situación, digamos, que lo han reconocido ginecobstetras, neurocientíficos, hay vasta literatura de eso, el OMS, de distintas organizaciones que hablan que una está de vulnerabilidad grave, digamos, en que se produce. Y él decide precisamente este día seguir con la diligencia. Y obviamente lo que se busca es que esto se proteja a los menores y a las madres recién paridas en una situación de extrema vulnerabilidad. Esto no tiene sentido, se hace el Estado de Chile para que corrija la situación, para que imponga medidas de que esto no vuelva a ocurrir. No tiene que ver con la causa judicial, en eso se avanzó en otra parte, que lo hablaremos en su momento sobre el fondo de esto, Sí. pero evidentemente acá nadie puede decir que la forma estuvo bien hecha. Usted y la diputada Cariola no, de alguna manera no consideran lo que se ha dicho como una muy mala coincidencia, el tiempo, la diligencia y la situación que se dio. En palabras del fiscal Cooper, él tenía monitorizado el domicilio, este departamento en Santiago, donde eventualmente se hospeda algunos días la diputada Cariola. Nosotros estamos en Santiago precisamente porque ella decidió tener el parto en el Hospital José Joaquín Aguirre y es matrona, conoce muy bien al equipo de ginecobstetra y neonatología del hospital y decidió hacerlo ahí. Y dice, él mismo, lo dice Cooper, no lo digo yo, que él tenía monitorizado hace tiempo, digamos, este departamento. Entonces sabrá que habremos salido el día antes a las 6 de la mañana. Él supo tempranamente y además de las propias palabras de los funcionarios, había un carro policial en el momento que yo llego a la residencia de Carol a acompañar la diligencia porque estaba mi madre, que es Estaba adulta su mayor, madre ahí, claro. y que no entendía nada de lo que pasaba. Era la No. primera vez, Sí. además, que estaba en el departamento. Entonces, obviamente, yo llego, salgo, no lo hice por agrado, digamos, lo hice porque era una situación extrema. O sea, yo quería seguir con mi hijo, yo estaba con un traje quirúrgico todavía. Entonces, obviamente, cuando a eso yo no busco, nadie busca tampoco que se sancione a los funcionarios de la PDI. A ellos se les encomendó una misión que obviamente iba a salir mal, obviamente iba a tener problemas, porque la situación no es el momento para ejecutar este tipo de diligencia, habiendo tenido 2 años para hacerlo. Sí, ahora sabemos que la investigación, y aquí yo voy a tomar lo que es la versión de la diputada y por supuesto de usted, pero también de lo que ha sido la explicación del fiscal Cooper. Las investigaciones pueden durar 2 años, pero tienen distintas aristas. De hecho, esto en algún minuto cuando se hace público se habla del caso Sierra, pero ni siquiera cercano al caso Sierra. Es una investigación por tráfico de influencias por otros elementos que podría mostrar al fondo, digamos, pero las investigaciones duran tiempo y van cambiando también en términos de las pesquisas y de las aristas que se van ampliando, ¿no? He tenido el contenido del teléfono hace un año, hace más de un año. Entonces podría haber tomado, ya tenía conocimiento de esa lista con el contenido del teléfono, con los informes que se Ya. habían dado. Y además yo creo que hay que ser bastante claros acá, y es lo que hemos dicho, y por eso hay una acción de nulidad, que acá el fiscal da a entender, toma un informe que no lo analiza con un sentido crítico, lo presenta al juez, ah, expresando situaciones que no son correctas, como por ejemplo que la famosa patente se renovó, omite diálogos donde se es evidente que lo que se está haciendo es pedir información de cómo proceder, no tratando de favorecer, y hay que ser bien claro en lo que dice la norma, que habla de influir, y lo que ha fallado la jurisprudencia, por ejemplo, en el caso del senador Osandón en su momento, que habla, que es el concepto de influir.
acá el tipo penal se aleja demasiado de la situación en que ocurrió y además confunde a dos personas distintas para generar una relación de causalidad. Entonces, obviamente, cuando uno ve todo eso, y más la elección del día, hay una serie de desprolijidades y equívocos del fiscal que hacen entender que esto se podría haber evitado. O sea, podría haber hecho como cualquier fiscal lo hace y lo ha hecho en todas las causas de los parlamentarios, que le pide voluntariamente que entregue el teléfono. O sea, por ejemplo, en el caso del diputado Gea, que ha sido, digamos, está en prisión preventiva por una eventual comisión de delito de bastante mayor entidad, digamos, de bastante mayor cuantía y pena, y que los propios mensajes que se han hecho públicos se sabe que él habla directamente del Sí. ocultamiento, la destrucción de su móvil, se le pidió voluntariamente que lo entregara. Pero Entonces yo ahí creo... pero justamente, es que qué bueno que ponga ese tema, no voy a asimilar un caso con otro, porque todos los casos son independientes, evidentemente, pero en ese caso se le solicita el celular al diputado Ojeda y dice que fue destruido por su hijo, una cosa que también ahí quedó bastante en duda. Pero la diputada Pérez después se le solicita voluntariamente y a otros parlamentarios se ha Sí, sí, solicitado con total. delitos de bastante mayor ¿Pero usted cree que haya un entidad. encono de la Fiscalía para ir súper al callo, digamos, diputado No, parlamentario, como siempre? ¿Usted cree que yo haya no un me voy a encono, un sesgo? yo en general creo que la gran mayoría de los fiscales en Chile son gente seria, independiente, proba, que hace su trabajo de buena forma. Pero creo que acá el trabajo del fiscal Cooper ha sido desprolijo y lo demuestra la propia situación de que él da a entender cosas que no ocurrieron y confunde personas distintas en un solo hecho para conseguir una diligencia, y lo demás lo demuestra los pocos avances que ha tenido la causa principal de este caso. Yo creo que en eso hay que ser bastante claro. Yo no soy comentarista de causas judiciales, pero como abogado puedo decir que acá hay una situación que es bastante delicada en cómo se han presentado el caso a la jueza Capello, que me parece una buena jueza en general, y acá se le presentó un caso con antecedentes que la llevaban un equívoco y que daban a entender situaciones que después periodistas de otros canales, incluso de este, se han dado cuenta que las situaciones no son así y han demostrado en sus reportajes que la patente efectivamente nunca se renovó, y sino que se caducó, que la propia alcaldesa Haster votó en contra de eso, que los mensajes hablan más bien de una guía de cómo seguir un procedimiento, digamos, más que de una influencia como manda el tipo penal. Esos mensajes son omitidos en el informe y en la solicitud, y además que dos personas que evidentemente son distintas son mostradas como la misma para generar una situación consecuencial de cierta prestación a cambio de cierto... Entonces, obviamente se le Ya. induce un Pero equívoco a la entonces le jueza hago y una es pregunta bien en evidente. concreto. ¿Por qué la diputada Cariola hacía estos contactos de esta persona en particular con la alcaldesa Hasler? O sea, yo no puedo responder directamente por la diputada Yo lo sé. Cariola, pero Pero ya que entramos evidentemente a eso, digamos, pues sí. hay una consulta, yo lo veo como una consulta de información de cómo seguir un procedimiento de una persona que representa, digamos, a una comunidad específica, que es la comunidad de un país, como lo he visto muchas veces que otros parlamentarios hacen consultas por las comunidades venezolanas, por las comunidades. Yo Ujú. fui presidente de la Comisión de Relaciones Sí, claro. Exteriores y llegaban muchos parlamentarios con las comunidades venezolanas preguntando cosas, o con la comunidad española, las cámaras de comercio, haciendo consultas. Y obviamente acá hay una consulta, pero hacer una consulta es distinto a influir, como dice, porque si uno lee los mensajes, y así lo han visto que han sido públicos, no hay un llamado a que haya un resultado favorable, sino que es qué se puede hacer, digamos, qué se puede hacer dentro de los marcos legales que se pregunte, y obviamente dos personas se preguntan. Y eso es una situación que no es tan alejada de lo que hacen los parlamentarios representando muchas veces. Sí. Distinto sería el caso que hubiera habido una exigencia, digamos, Ya. o un emplazamiento a que el resultado fuera positivo. Y eso, ¿no? Si uno analiza todos los chats que ya son públicos prácticamente y lo han mostrado diversos medios, Ujú. nadie puede decir que hay un chat donde se sugiera eso. Diputado, para seguir, y quiero aclararlo con usted porque también ha habido mucha información sobre el día del nacimiento de su hijo. Y el dato que por ahí leí, me puedo equivocar, pido disculpas, pero que lo ha dicho el abogado Juan Carlos Manríquez, de que en algún minuto la Policía de Investigaciones, mandatada por la Justicia y por la solicitud que hizo la Fiscalía, en algún minuto trató de ingresar a el hospital y más allá, el lugar donde estaba la diputada Cariola. ¿Eso es efectivo o no? Porque entra la duda. De hecho, el abogado Manríquez, claro, habla de la posibilidad de que justamente se configure un delito ahí. La Policía de Investigaciones descarta eso, que nunca se intentó llegar a ese punto.
No, pero lo que hubo fue un diálogo. Yo insisto, primero quiero decir que yo tengo el máximo respeto por la Policía de Investigaciones. Yo en mi trabajo parlamentario he trabajado con ellos y creo que son una de las instituciones más serias de Chile. Sí. Que a estos funcionarios los encomendaron a un trabajo que era bastante imposible que saliera bien por el día, por cómo se hacía, y por las personas que participaban, 3 menores de edad, adultos mayores, una mujer recién parida. Obviamente la situación era bastante complicada. Ujú. Eh, y lo que se dijo ahí fue que en un momento, y que yo lo dije hoy día en una entrevista que di en una radio, donde hice un relato más o menos de lo que pude explicar, que yo llego y en un momento me señalan si yo andaba con el teléfono, le señalo que no, y ahí obviamente él estaba encomendado por el fiscal y mandado a traer el teléfono sí o sí probablemente, y me dice, bueno, nosotros tenemos un móvil afuera del hospital, si no nos entregan el teléfono voluntariamente vamos a tener que entrar y no queremos que esto sea con escándalo. Ya. O sea, no se Obviamente en concretó, esa pero frase sí se le da a hablaron de esa entender posibilidad. que si nadie salía iban a tener que entrar a buscarlo. Entiendo. O sea, yo creo que es ergo, es una consecuencia básica, que si te dicen no queremos escándalos, que la otra situación donde no O sea, sale como una nadie amenaza eso. ya es escandalosa. Yo lo leo como una amenaza, digamos. En términos de si no lo Yo hacemos por creo las que buenas, lo más, hacemos por las yo no malas. creo que haya habido un ánimo de amenaza, pero un Ya. ánimo de consecuencia, digamos. Ok. De decir, Que había que si cumplir con no el sale alguien a procedimiento. entregarlo, vamos a tener que entrar a buscarlo, es un ánimo de Ya. consecuencia. Ya. Y obviamente yo no sé, porque después, en ese momento a mí no se me da la copia de la resolución. Yo digo, ¿me puede dar una copia de la resolución? Me dicen que no. Le digo, ¿puedo tomarle foto? Me dicen que no. Ajá. La leí varias veces y en ningún momento se menciona el hospital. Pero me dicen que hay un carro en el hospital y que si no se entrega voluntariamente van a entrar. Eso es lo que señalan. Yo creo que esto se da más por un excesivo ánimo de cumplir con celo el deber de lo que le estaba solicitando el fiscal, que tenía que cumplir sí o sí, pero obviamente es una situación que es bastante complicada, que alguien entre a un hospital a sacar un celular, digamos. Sí, totalmente. Ahora, y voy a ir a lo político, ¿ah? Y le quiero preguntar su opinión, más allá de la relación con la diputada Cariola, como colega de la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, como integrante de la corporación. Esta moción de censura que se busca presentar y que perdure a la mesa, ya la diputada Cariola, digamos, por estas acusaciones, ¿cómo lo ve usted, cómo lo analiza? Bueno, yo lo analizo desde dos puntos. Yo creo que más allá de que sea mi pareja, creo que para cualquier persona hay un derecho a protección de su presunción de inocencia. En este caso, la diputada Carrera no ha cometido ningún delito y ha sido claro, digamos, de las circunstancias que produjo esto y que se aleja mucho del tipo penal. Y creo además las circunstancias físicas de su momento hacen necesario cierto cuidado. Entonces, obviamente, me parece que es una acusación injusta y que además carece mucho de sentido, porque la diputada Cariola está con fuero maternal, está cumpliendo su postnatal. Ujú. En más o menos un mes tienen que presentar su renuncia a la mesa de la Cámara porque se cumple su periodo y Se hay un cumple el periodo. acuerdo. Entonces, la verdad es que yo cuando veo a diputadas que se han llamado social cristiana, las veo que no son tan providas en un momento tan sensible, cuando el efecto es tan limitado a lo que se va a conseguir, cuando no hay ninguna prueba de que la diputada Cariola haya cometido algo que indica las conductas, la censura habla de las conductas de la mesa, yo no veo una conducta que ella haya tenido que obligue a esto, y obviamente se está haciendo un juicio previo por algo que a todas luces, y los analistas han dicho en su gran mayoría de que se aleja mucho de la estructura del tipo penal y que además hay desinformación, hay una situación solo de trascendidos de prensa, filtraciones horribles. O sea, yo en eso quiero mencionar que me parece bastante grave cómo se han filtrado los chats de forma, digamos, con un cherry picking. Y entonces que tomen parlamentarios eso me parece poco serio, me parece cruel y me parece que la ciudadanía ya jugó. Hemos visto lo que opina la ciudadanía en diversas encuestas y en sondeos de opinión y lo que yo veo en la calle, lo que me han dicho las personas sobre la situación que vivió la diputada Cariola y que además escapa totalmente y además creo que es una censura totalmente inocua, no tiene un sentido real, práctico ninguno más que hacer daño. Diputado Tomás de Reventería, aprovechando, nos quedan unos minutitos solamente, cambiarlo completamente de tema, la contingencia del día de hoy, por supuesto, la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández. ¿Cómo lo revisa usted también, parte del Partido Socialista? Bueno, yo soy parte del Partido Socialista, conozco mucho a Maya Fernández, le tengo en gran estima y aprecio, y además soy miembro de la Comisión de Defensa Nacional, me tocó trabajar con ella, Sí, claro. avanzar en diversas legislaciones bastante positivas, como por ejemplo aumentar la planta de la Policía Marítima o el mejoramiento de las condiciones al servicio militar, y otras gestiones que hicimos. Tuvimos una comisión sobre el servicio militar, creo que ella tenía un compromiso, tenía una muy buena llegada con los altos mandos de la Fuerza Armada, y lamento mucho su partida. Creo que
que obviamente a ella se le pone una situación, había un cierto encono también, yo creo, con la situación de la venta de esta casa, y el mismo fiscal por lo demás, el que está llevando el caso. Entonces me parece que acá tenemos una situación donde ella lamentablemente sale. Creo que ella no tiene un sentido del deber de no comprometer al gobierno en este momento que ella está sufriendo esta persecución. Y me parece que Adriana del Piano, eso sí, cumple todas las condiciones para ser una gran ministra. Ha sido ministra de varios gobiernos, conoce muy bien cómo funciona la administración del Estado. Creo que puede ser una ministra muy buena, y además hay dos grandes subsecretarios que pueden cooperarle con el trabajo, que han tenido continuidad en sus funciones. Ahora, y lo que tiene que ver con la salida del jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi. Bueno, yo con Miguel creo que había un encono especial con Miguel Crispi en general, digamos, de nuestro sector, de todos, como que se le culpa un poco, y es un poco, la verdad, para ser honesto, un poco los fusibles que hay en el segundo piso de la moneda, generalmente ha sido así, digamos. Sí, claro. Se le usa un poco para... Pero creo que Miguel hizo una buena gestión, lo hizo en la subdere y ahí tuvo que salir con esta situación. Obviamente se ha visto envuelto en ciertas situaciones que lo han tratado de involucrar, y espero que él pueda descansar un poco de este encono que ha vivido todo este tiempo. Ha sido un poco el niño símbolo de todo el odio de ciertos sectores, también incluso de sectores oficialistas en momentos. Creo que él cumple una buena función, y espero que Felipe Melo, que es el nuevo jefe de asesores, cumpla una función aún mejor, que terminemos bien este gobierno, que tengamos, yo creo que tenemos muy buenas perspectivas de recuperar el gobierno, o sea, mantenerlo, y que hay un legado del presidente Boric, porque hay cosas, si bien hay críticas, si bien hay cosas que han pasado que se podrían haber hecho mejor, hay cosas como la reforma de pensiones, la ley Papito Corazón, las 40 horas, que son realmente éxitos objetivos del gobierno, y creo que tienen que comunicarse de la mejor manera. Diputado Tomás de Reventería, nuevamente gracias por acompañarnos, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Como Hasta siempre, luego, gracias. Nos vemos.